Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy, como es día domingo, tenemos siempre clases especiales los domingos y en el día de hoy nos va a dar la clase Marisha de Vidasi Prabhu, que ella va a tocar el tema de Raghunath Bhatta Goswami. Ya nos ha nos ha compartido muchos otros grandes Vaishnavas en otra ocasión, y ahora en esta ocasión es este del que va a hablar. Pues cuando tú quieras, Marisha. Haribol, buen día. Gracias, Nityangi, por la invitación. Y bueno, nos toca hoy terminar el ciclo de los 6 Goswamis de Brindavan, aquellos que nos permitieron entender un poquito mejor las razas que tenía el señor Chaitanya. Y la frutilla del postre, o sea, la fresa del postre, es Raghunatha Bhatta Goswami, que vamos a ver que es una personalidad muy, muy interesante, no solamente por todo lo que hizo, sino también porque es el único que no dejó nada por escrito. Vieron que veníamos hablando que, por ejemplo, Rupa Goswami dejó muchísimos libros, Sanata Goswami, ni que hablar de Shiva Goswami, pero en el caso de él no dejó nada por escrito, ningún libro. O sea que tenemos que reconstruirlo a través de los comentarios de otros devotos que hicieron sobre él. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito. Ahí está. Estamos acá. Eh, ahí se ve. Me avisan, ¿eh? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar dando las reverencias a todos los Vaishnavas del Señor. Vancha kalpatarubhyacha, kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bueno, nos toca, como les decía, Raghunatha Bhatta Goswami, que es una personalidad muy, muy interesante. Lamentablemente no dejó nada por escrito, pero ya vamos a entender por qué no tuvo tiempo para dejar nada por escrito. Bien, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar primero el nacimiento y sus primeros años, el encuentro con Sri Chaitanya Mahaprabhu, el servicio, las instrucciones personales. Vieron que a cada uno de los Vaishnavas, de los 6 Goswamis de Vrindavan, siempre les daba instrucciones muy específicas, como por ejemplo escribir, le mandó a Rupa Goswami, volver a darle la gloria que habían tenido los templos, buscar deidades, o sea, todos como tenían instrucciones muy, muy específicas. También es el caso de Raghunatha Bhatta Goswami. Su vida en Brindavan, el amor por el Srimad Bhagavatam, que esto es muy, muy interesante, su identidad espiritual y su legado, como para finalizar un poquito esto. Las fuentes que usé para esta clase. Clases de su santidad Indradyumna Swami, clases de su gracia Chaturatma Prabhu, clases de su santidad Bhaktivedanta Swami, porque trabajamos no solamente la vida de él, sino el impacto que ha tenido el Srimad Bhagavatam en él. Ya les voy a contar por qué. Y los libros, el Chaitanya Charitamrita, que por supuesto cuando estamos trabajando de asociados del señor Chaitanya es la base, es la fuente principal, el Gaura Ganadesha Dípica y el Srimad Bhagavatam. Si tienen preguntas, como siempre, por favor, me cortan y las solucionamos en lo que podamos. Si se puede, no hay preguntas que por ahí no puedo responder. Pero bueno, nació Raghunatha Bhatta Goswami, es hijo de devotos. Su padre es Tapana Mishra, que ya vamos a dar una vueltita con Tapana Mishra porque es súper, súper interesante la historia del padre de Raghunatha Bhatta Goswami. Nació en Varanasi. Varanasi, que también se llama Benares y que también tiene el nombre de Kashi. Vieron que es esa ciudad que tiene varios nombres y es una ciudad muy, muy especial porque es un lugar sagrado donde se considera que el señor Shiva está cantando constantemente los nombres de Rama hasta el día de hoy,
de forma permanente, o sea, es constante el canto de los nombres de Rama. Tapana Misra conoció al señor Chaitanya y hay un encuentro muy interesante. Bueno, perdón, me olvidé decir el año, 1505, ¿sí? Estamos en pleno siglo XVI. Y el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila 16:10, dice, nos presenta al Tapana Misra, como les decía el padre Raghunatha Bhatta Goswami, de la siguiente manera. En Bengala Oriental vivía un brahmana llamado Tapana Misra, quien no podía determinar el objetivo de su vida ni cómo alcanzarlo. Pero este Tapana Misra tuvo una misericordia muy, muy especial. Recibió en sueños una instrucción de un brahmana diciéndole que tenía que encontrarse con Nimai Pandit, que vivía en Navadvip, y que con él aprendería el objetivo de su vida. Por supuesto, cuando al otro día que se despierta entiende que esa es una instrucción de Krishna, entonces se va a conocer ese Nimai Pandit, que es, ¿se acuerdan cuando dimos la clase de Sita Thakurani? Ese es el nombre, Nimai, que le puso Sita Thakurani al señor Chaitanya. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos Sita Thakurani, que fue quien estuvo acompañando en todo el proceso del nacimiento y los primeros días del señor Chaitanya, el nombre Nimai fue elegido por ella, por Sita Thakurani? ¿Por qué? Porque nació debajo de un árbol de Nim. Entonces, por eso el nombre de Nimai. Bueno, sigamos, más allá del paréntesis, pero era para recordarles un poquito de que habíamos visto quién le puso ese nombre, que no es un nombre así de la nada, sino que tiene una historia atrás. Como les decía, Nimai Pandit, que después lo conoceríamos como el señor Chaitanya. Por supuesto que cuando se conocieron se dio cuenta que estaba frente a una personalidad, porque la paz que irradiaba y la refulgencia que tenía no era de este mundo. Y se vuelve su discípulo, le otorga iniciación, le da los santos nombres y queda tan cautivado por la figura de su maestro espiritual, Tapana Misra, que quiere servirlo, por supuesto, a toda costa. Y quiso dejar absolutamente todo, trasladarse con él y servirlo personalmente, como es lo que uno desea, ¿no? Servir personalmente a su gurú. Y Mahaprabhu le dijo que no, que de ninguna manera, que él tenía otros planes, que él debía volver a su lugar natal, que era Varanasi o Kashi o Benares, como quieran decirle, porque él tenía planes. Por supuesto que no estaba muy feliz, porque la angustia de separarse del maestro espiritual es muy, muy fuerte, y simplemente acepta la orden porque bueno, son órdenes directas del gurú, uno no puede decir que no, y se vuelve a Varanasi. Se vuelve, pero con un as debajo de la manga, diríamos nosotros, que es que el señor Chaitanya le promete que lo va a visitar en Varanasi, le promete que se van a volver a encontrar. En esa época, en pleno siglo XVI, Varanasi era conocida por ser un centro mayavadi. Así que está mandando a uno de otra gaudía a un centro de esta otra gaudía. Pero bueno, de estos mayavadis. En el Madhya Lila, en el 16-18, Srila Prabhupada, esto es súper interesante, explica por qué Mahaprabhu envía a Tapana Misra a Varanasi. Porque en el futuro él mismo iría allí y aceptaría la orden de Sannyas y empezaría a enseñar conciencia de Krishna en ese lugar, y que sería como un lugar donde florecería la conciencia de Krishna. O sea, es como que habría una batalla más adelante, filosófica, por supuesto, filosófica, donde el señor Chaitanya vendría a ser el personaje principal contra todos estos mayavadis.
Como les decía, Varanasi ya es un lugar sagrado porque el señor Shiva está cantando constantemente los nombres de Rama ahí mismo. Y hay que remarcar que los nacimientos de los Goswamis y de personalidades como hemos visto, como Sachi, como Gangamata, son totalmente trascendentales porque son asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu, entonces son Nitya Siddha porque son almas totalmente liberadas, son que realmente vienen a cumplir la misión de acompañar al señor Chaitanya, de tener pasatiempos con el señor Chaitanya y de cumplir con instrucciones que le deja el señor Chaitanya a cada uno de ellos, que ya vimos que son totalmente distintos y que tienen un porqué. Hay otro detalle importante que me lo anoté, que es este, que dice que ahí es muy importante en este lugar, en Varanasi, los ghats de cremación, porque los cuerpos son incinerados ahí a orillas del Ganges. Sin embargo, como les decía, el nacimiento de Raghunatha Bhatta Goswami es totalmente trascendental como el de otros devotos que hemos trabajado ya. Hay una canción que me gustó muchísimo de Bhaktivinoda Thakur que se llama Gauranga Bolite Jave, que afirma que simplemente al entender que los asociados del señor Chaitanya están libres de contaminación material, uno puede alcanzar la morada trascendental del Señor. Esa canción se las preparé para después. Y bueno, lo que vamos a ver también es la amorosidad que tiene Raghunatha Bhatta Goswami con todas las almas, no solamente con los devotos, que por supuesto es importante. El servicio que tiene en Jagannath Puri. Perdón, que me estoy olvidando de un detalle importantísimo. Pasan los años, Tapana Misra es padre, nace Raghunatha Bhatta Goswami y todo el tiempo desde que él nace lo preparan para la llegada del señor Chaitanya. Todo el tiempo. Tapana Misra permanentemente le cuenta todos los pasatiempos que tuvo con el señor Chaitanya y le dice que él va a ver la figura de esta gran personalidad muy pronto. Entonces, hay una anécdota que dicen que el niño Raghunatha Bhatta Goswami le preguntaba a su padre, ¿cuándo va a venir el señor Chaitanya? Ya falta menos. Todo el tiempo como que el padre le decía, ya, imagínense la ansiedad de los niños, ¿no? Que uno le dice, ¿cuándo viene? Por lo menos mis hijos cuando le decimos, nos vamos de viaje la semana que viene, eran chiquitos, y es, mañana ya nos vamos. Bueno, esa ansiedad por verlo al señor Chaitanya estaba muy presente en Raghunatha Bhatta Goswami. Y por supuesto que el padre todos los días le decía que ya faltaba pronto, ya faltaba pronto. Pasaron 10 años desde el ya pasaba pronto, ya pasaron meses, pasaron semanas, hasta que finalmente se produce el encuentro. Tapana Misra está yendo al Ganges a colectar agua y escucha el canto del Maha Mantra. Y cuando escucha el canto del Maha Mantra, se queda sorprendido porque, como les había comentado hace un ratito, estábamos en una ciudad que era casi 100% Mayavadi. Entonces los cantos de los santos nombres era como muy raro. Entonces se queda observando y escucha un kirtan súper extático. Y cuando escucha este kirtan súper extático, ve que la figura central es ni más ni menos que una persona que tiene su cabello rapado, se da cuenta que es un sannyasi, y que está dirigiendo todo el lugar. Perfecto. Se empieza a acercar porque le intriga. Esa persona que estaba ahí, que él no logró reconocer porque ya era un sannyasi, era el señor Chaitanya Mahaprabhu, que por supuesto que ni bien lo vio, le pidió a Tapana Misra que se acerque y lo abrazó. Para Tapana Misra esto fue como un antes y un después, porque finalmente se había cumplido ese deseo de tantos años de volverse a encontrar con el señor Chaitanya.
Le pregunta dónde está y le dice que está en la casa de un devoto que se llamaba Chandrasekhar. Y durante su estancia en Varanasi, perdón, le dice que el señor Chaitanya le explica a Tapanamisra que va a tomar todas sus comidas en la casa de Tapanamisra, pero que va a dormir en otro lado, en la casa de Chandrasekhar. Bueno, imagínense la alegría de recibir al señor Chaitanya en la casa de uno, ¿no? Y bueno, la primera instrucción que le da Tapanamisra cuando reciben al señor Chaitanya en su casa es la costumbre era cuando una personalidad de este tipo llega a la casa, era lavarle los pies, ¿no es cierto? Lavarle los pies con agua, limpiarlo. Bien, esa agua que había tocado los pies del señor Chaitanya, el padre de Raghunatha Bhatta Goswami, Tapanamisra, la repartió equitativamente en cada miembro de la familia. Entonces, cada uno tuvo ese néctar de tomar esa agua bendecida por los pies de loto del señor Chaitanya. Esa fue la primera instrucción que recibió, digamos, de forma directa Raghunatha Bhatta Goswami por su padre Tapanamisra con respecto al señor Chaitanya. Tomar esa agua de los pies de loto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Un detalle más. Durante el tiempo que estuvo en Benares, en Varanasi, todos los días, como les decía, compartía el prasadam con la familia de Tapanamisra y le daba los remanentes de su plato, el señor Chaitanya, a el niño Raghunatha Bhatta Goswami, que tendría unos 10 años más o menos para esta época. Y por supuesto que el niño estaba muy extático de poder escuchar las conversaciones que tenían el señor Chaitanya con su padre. Cada vez que podía escuchar, estaba presente. Es un niño que no tenía más que interés que seguir aprendiendo del señor Chaitanya. Realmente para él estos días que estuvo el señor Chaitanya en su casa, fueron como una gloria. Yo me imagino tener una personalidad así de visita en la casa de uno debe ser una maravilla. Bueno, antes que me olvide que les iba a decir, antes de partir de Varanasi, el señor Chaitanya Mahaprabhu se dio cuenta que los sentimientos de separación que iba a sentir Raghunatha Bhatta Goswami iban a ser muy fuertes. Entonces tuvo palabras con él y le dijo que más adelante se iban a volver a encontrar, que no se preocupe, que no sufra, pero que él siga las instrucciones que le iba a dar. ¿Cuáles eran las instrucciones? Estudiar el Srimad Bhagavatam. Esa fue la primera instrucción directa que salieron de los labios del señor Chaitanya Mahaprabhu para Raghunatha Bhatta Goswami. Es decir, a buscar un gurú que le pueda enseñar el Srimad Bhagavatam y estudiarlo profundamente para después volverse a encontrar. El niño Raghunatha Bhatta Goswami dicen que no paraba de llorar, que tenía una angustia, una desesperación por el sentimiento de separación, que todo el día estaba entre lágrimas, y aparte de entre lágrimas, él repetía todo el tiempo esta frase. Él decía, Sri Krishna Mahaprabhu, Sri Krishna Mahaprabhu, Sri Krishna Mahaprabhu. Pasó un tiempo, pasaron unos años y se organizaron todos los devotos. No se olviden que durante este tiempo que estuvo en Varanasi, el señor Chaitanya no solamente estaba dando instrucciones a Tapanamisra y a Chandrasekhar, sino que
tuvo muchísimas debates filosóficos con Mayavadis que se terminaron convirtiendo a la conciencia de Krishna. Entonces, unos años después, cuando se organizó un Ratha Yatra en Puri, muchos de estos antiguos Mayavadis quisieron ir a ese Ratha Yatra para tener el darshan, no solamente de Jagannath, sino también de verlo al señor Chaitanya. Entonces, imagínense que uno de los que primero quería ir a ese lugar era justamente Raghunatha Bhatta Goswami y le pide permiso a su padre. El padre, que había pasado 10 años de separación con su guru, o sea, 10 años sin ver a su guru, por supuesto que entendía la necesidad que tenía su hijo de ver a Mahaprabhu y le dio el permiso. Así que bueno, fueron a Puri. Y ahora sí, paso a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta antes que pase a la otra diapositiva? ¿O algo que les haya quedado en el tintero? Chaitanya exactamente qué quiere decir. ¿Cómo? Chaitanya exactamente qué quiere decir. Chaitanya, ¿qué quiere decir? Es, a ver, Nimai es el primer nombre que tiene, que se lo da Sita Thakurani, que es en relación al árbol de Nim. Después, Mahaprabhu. Maha significa gran, glorioso, y Prabhu significa maestro. Chaitanya, si no me recuerdo mal, era por el aspecto más dorado que tenía, ¿no es cierto? A ver, estoy tratando de hacer memoria. ¿O alguien se acuerda de algo distinto? ¿Nityangi? Te lo he puesto ahí en el chat. Ah, no, es que no veo con el coso. Fuerza sirviente. Lo interesante también del señor Chaitanya es que él viene con ese modo de devoción porque viene con la personalidad de Radha, también de Radharani. Entonces él siente el amor de Radharani, por eso es tan misericordioso. Les voy a leer lo que un poeta Vaishnava que se llama Radha Balabhadasa escribió en su obra que se llama Bharati Raga. Dice: glorias a Sri Raghunatha Bhatta Goswami, absorbido en los pasatiempos y cualidades de Radha y Krishna, que no podía distinguir si era de día o de noche, y no es posible compararlo con nadie. Esa es una de las, digamos, de lo que nos llega hasta nuestros días. Estamos hablando de 500 años atrás, ¿no es cierto? Y es una de las imágenes que los devotos tienen de esta gran personalidad. Bien, ahora viene lo interesante, el reencuentro. En Jagannath Puri, como les decía, el padre le da permiso a este joven Raghunatha Bhatta Goswami para ir a verlo al señor Chaitanya, y Raghunatha, cuando ve al señor Chaitanya, no sabe si acercarse o no acercarse. Tienen esa duda, si lo reconocerá, no lo reconocerá, si estará bien acercarse así después de tantos años. Estaba como no sabiendo cómo actuar. Y en un momento, estando todos estos devotos en esta habitación que se llamaba Gambira, le pregunta, lo mira y le pregunta: ¿tú quién eres? Y Raghunatha Bhatta Goswami contesta muy rápidamente: yo soy tu sirviente. Y el señor Chaitanya sonríe y le dice: sí, tú eres el hijo de Tapana Misra. ¿Por qué es tan importante tú quién eres? Porque ya Raghunatha Bhatta Goswami era conocido por su manera de recitar el Bhagavatam.
Hay un verso del Chaitanya Charitamrita, el Adi, espérenme un segundo que no le quiero decir, el Adi Lila 10.152, que lo nombran a Raghunatha Bhatta Goswami, escuchen cómo, el recitador del Srimad Bhagavatam. Para tener ese título en India, en ese momento, tiene que haber sido no muy bueno, no excepcional. Yo creo que, como dicen acá, sería lo siguiente. Fenomenal. Dicen que cuando Raghunatha Bhatta Goswami comenzaba a recitar el Srimad Bhagavatam, a cantarlo, porque en realidad saben que el Srimad Bhagavatam se canta, tiene melodías especiales, él podía cantarlo en 4 tonos. Yo de casualidad me sale uno y ni siquiera, porque es un atentado a los oídos. Pero más allá de eso, él tenía la habilidad de cantar en 4 tonos y aparte de cantar en 4 tonos, dicen que hasta los animales, esto lo escuché en la clase de Indradumna Swami, que los animales quedaran como fascinados por la dulzura de su voz y que incluso hay un comentario que dicen que el mismo Vyasadeva paraba todo para escucharlo a Raghunatha Bhatta Goswami recitar el Srimad Bhagavatam. Realmente un néctar. Bueno, les decía, por supuesto que pudo haber tenido otra actitud y decir yo soy el recitador del Srimad Bhagavatam y no la tuvo. Fue muy, muy humilde. Y eso fue lo que al señor Chaitanya le cayó, digamos, muy bien. Eso era lo que esperaba de él. Entonces lo abraza y le permite quedarse con él. Y escuchen cuánto tiempo. 8 meses. El Raghunatha Bhatta Goswami es el Goswami que más tiempo tuvo oportunidad de compartir con el señor Chaitanya. 8 meses corridos, porque normalmente vieron que Rupa Goswami estuvo una semana, Shiva Goswami otra semana, Sanatan Goswami una semana, y después 2 días acá. ¿Se acuerdan del caso de uno de los asociados del señor Chaitanya, que lo conoció una vez cuando tenía 3 años, después lo vuelve, y así? Pero él tuvo la oportunidad de tenerlo 8 meses y cocinarle al Señor durante 8 meses. Una de las habilidades más comentadas sobre Raghunatha Bhatta Goswami era su cocina. Sobre todo porque no solamente la manera de preparar los platos y la devoción con las cuales preparaba los platos, sino la presentación. Dice que la presentación de cada uno de los platos que le servía al señor Chaitanya eran increíbles, que eran de una belleza, de un detalle, de un colorido fuera de lo normal. No tenemos fotos de eso porque no existía, pero me hubiese gustado mucho saber que alguien dibujara cómo él presentaba los platos, ¿no? Pero no tenemos nada de eso, lamentablemente. Pero me gustaría, no sé si alguien inventa la máquina del tiempo, aunque sea ver cómo presentaba o ver o escucharlo cantar, pues tampoco tenemos registro de eso. Hubiese sido tan lindo escucharlo, estos 4 tonos del Srimad Bhagavatam. Pero bueno, no es posible hoy por hoy. Pero en serio, si inventan la máquina del tiempo, yo quisiera ir a escuchar cómo cantaba Raghunatha Bhatta Goswami para ponerlo en éxtasis al señor Chaitanya Mahaprabhu con cada una de las recitaciones que hacía él del Srimad Bhagavatam. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Las instrucciones que le da el señor Chaitanya, vieron que les decía que cada uno recibió como instrucciones muy, muy específicas. Lo manda de vuelta a Varanasi, igual que el padre, no quería saber nada de separarse del señor Chaitanya, pero le explica que él era hijo único. Los padres eran almas muy, muy especiales porque eran devotos, eran discípulos del señor Chaitanya. Y él tenía que servirlos y atenderlos hasta que dejaran el cuerpo. La segunda instrucción que le da específica era estudiar y recitar el Srimad Bhagavatam constantemente.
Espérenme que acá no leo qué dice. Ahí está. Cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sin cesar. Y como regalo para que no se sienta tan mal por esta separación, le da el Kantimala, sus cuentas del cuello personal, una guirnalda de tulasi de 14 pies. Acá hay escuché en la clase de Chaturatma Prabhu que la guirnalda de tulasi era de 10 pies. Pero bueno, son detalles, pero una cosa grande era, una guirnalda muy, muy grande. Y hojas de betel ofrecidas al señor Jagannath. Ese era lo que le dio en la mano el señor Chaitanya, para su vuelta a Varanasi. Esta imagen es una extraída de un Srimad Bhagavatam dibujado que tiene más o menos unos 1000 años de antigüedad. Perdón, Maricela. Sí. El Cantimala, cuando has dicho el Cantimala, ¿qué es el Cantimala? Lo que uno usa, las cuentas de Tulasi que uno usa alrededor del cuello. ¿Pero son las cuentas o es un simple, o un kunti que se le dice, ¿no? El kunti. El kunti, sí, son eso. También son cuentas, entonces. Yo lo he encontrado de las dos maneras. ¿Cómo se traduce al castellano? Se dice como cuentas o como canti, pero representan exactamente lo mismo, perdón, que me trabé. Que quiere decir que son esos pedacitos de tulasi que uno se pone alrededor del cuello. Que hay gente que usa una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Son como Sí. cuentas también. Gracias. Sí. También le dicen cuentas, pero bueno, son distintas maneras de hacer la traducción de la palabra canti. Bien, seguimos un poquito más. Lo de la guirnalda de tula, sí. Háganme acordar que les cuente después del pasatiempo con el Srimad Bhagavatam, porque él cada vez que tenía que dar una clase, así para cuando estaba en Brindavan, usaba esa guirnalda de tulasi, aunque ya le quedaba menos tulasi, la usaba porque se sentía más cerca del señor Chaitanya Mahaprabhu para dar las clases. Háganme acordar que les cuente porque hay un pasatiempo con eso. Si me olvido. Seguimos un poquito más. Si les parece, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Puedo seguir? Sí, ¿no es cierto? Bien. Ahí está. El Srimad Bhagavatam. Dijimos que era un experto en cantar estos 4 tonos. Yo no encontré hasta el día de hoy los 4 tonos, pero sí encontré una devota que canta en 3 tonos el Srimad Bhagavatam, que si me dejan, voy a dejar de compartir pantalla un minutito, porque ya tengo el YouTube acá preparado, y para que se escuche bien hay que compartir directo desde el YouTube. Déjenme un segundito, compartir sonido, optimizar para video. Un segundo, disculpen, pero quiero que lo escuchen porque es muy lindo. Me avisan si se escucha, por favor, Today we shall look at how to chant the very first verse of the Srimad Bhagavatam. This is verse number 1 from chapter number 1 of the first canto. It starts with the invocation Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The main verse itself is in a meter called Shardula Vikriditam. Shardula means tiger, Vikriditam means play, so the play of a tiger. This meter has 19 syllables in it, and after the first 12 syllables, there is an automatic gap, small tiny pause. It's called a caesura. This is the more traditional style of reciting this verse. Janmadasya yatonvayaditaratash charteshvabhignya swarat tene
ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. This is a more stylized version of the traditional style. Ahora se la escucha un poco bajito. Está el video bajito. तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. And this is yet another way to sing this verse. This tune is commonly heard in most ISKCON temples. Janmadasya yatonvayaditaratar charteshvabhignaswarat tene brahmahridayadikavaye muhyanti yatsuraya tejo varimridam yatha vinimayo yatra trisargo mrisha धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. The disadvantage of this particular tune is when... Bueno, dejo de compartir un segundito. Ven que ella canta precioso, pero el tema es que también hay como diferencias en el sonido. En uno se escucha más bajito, en otro un poquito más alto, pero les dejo el link después para que lo puedan escuchar bien, porque es bellísimo como lo canta y es muy difícil encontrar a alguien que sea capaz de hacer esos tres tipos de cantos. Yo no sé si conocen a alguien que sea capaz de cantar más de una versión. Vieron que ella explica al principio de este video que esta métrica, que tiene solo 19 sílabas y que tiene una pequeña pausa entre medio, se la conoce como la métrica del tigre que juega, que está jugando. Entonces vieron que hay como tiene como un movimiento el Srimad Bhagavatam. Y eso no es fácil de hacer. Y bueno, la habilidad que tenía Raghunatha Bhatta Goswami era poder cantar todas las métricas del Srimad Bhagavatam, que no son fáciles, porque hay muchas que son muy, muy complicadas, cantarlas de 4 maneras distintas. O sea, imagínense lo que debe haber sido escuchar esas clases. Bien, les sigo. ¿Hay alguna pregunta mientras comparto pantalla de vuelta? ¿O comentario? Ahí está. Bueno. Vuelvo a repetir, no es fácil encontrar a alguien que pueda cantar de esta manera el Srimad Bhagavatam, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. No, sí. Antes de seguir y con este verso que está acá, le quiero explicar lo que encontré en una clase de Su Santidad Bhaktivinoda Maharaj, que uno dice Srimad Bhagavatam, pero tenemos claro qué significa Srimad Bhagavatam. Sri significa opulencia, significa auspicioso. Mad significa, es un posesivo, que indica que el objeto está adornado con gloria, veneración y belleza espiritual. Y Bhagavatam proviene de Bhagavat, que significa relacionado con Bhagavat, es decir, Bhagavan, el Señor Supremo, y tendría como dos formas de entender esto, que sería Srimad Bhagavatam, o sea, todo completo, es lo que trata del Señor y sus devotos. Esa sería la opción número 1, y la opción número 2 sería lo que narra pasatiempos y glorias del Señor Supremo. Ese es el significado de Srimad Bhagavatam. Sabemos que
el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Krishna mismo. Y como dice Srila Prabhupada en la introducción del Srimad Bhagavatam, es totalmente auspicioso y todos los seres humanos deberían leerlo porque es una manera de purificarnos. Este verso que es el Sri Krishna, que está en el libro, se llama Sri Krishna Lila Stava, en el verso número 416, que dice Bhagavatam ida punyam yat prate prayato naraha sababed bhagavatati eva bhaktim paramaya yutaha, significa Srimad Bhagavan, tú eres mi único amigo, mi maestro, mi riqueza, mi libertador, mi bienaventuranza. Oh encarnación de Krishna, por favor nunca me abandones. Manifiéstate siempre en mi corazón y en mi garganta. Eso es un texto que escribió Sanatana Goswami y que a mí me parece precioso. Y estoy haciendo un seminario con su santidad Bhaktivedanta Maharaj y él empieza cada clase con este verso, porque dice que es una forma que uno entienda que nuestro amigo en este mundo material es el Srimad Bhagavatam, porque es la encarnación literaria de Krishna, es la fuente de todos los pasatiempos que tenemos de Krishna, y no solamente eso, es un gran purificador. Entonces nos va a ayudar a atravesar este mundo material con la gracia de, por lo menos, como decía Srila Prabhupada, que lo ideal es que cada devoto empiece el día leyendo aunque sea un verso del Srimad Bhagavatam. Eso es como lo más importante dentro de nuestra rutina, de nuestro sadhana diario. Aparte de cantar el Mahamantra, leer aunque sea un verso todos los días del Srimad Bhagavatam para justamente purificarnos, acercarnos a esta encarnación literaria de Krishna, que tanto esfuerzo le costó a Srila Prabhupada, porque piensen todo el tiempo que él estuvo para traducirnos este libro y que hoy lo tengamos al alcance de la mano. Bien, ¿preguntas o comentarios? Bueno, yo quería hacer un comentario, digamos, comparando con otras religiones, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, digamos, se podría decir, la bendición, que tenemos el Srimad Bhagavatam y tenemos el Bhagavad Gita, ¿no? Porque otros solo tienen, digamos, la Biblia o, digamos, tendrán otros libros, pero que hablen así directamente de Dios y de sus características y todo, pues tenemos esa gran suerte, ¿no? Y incluso no solo es un solo libro del Srimad Bhagavatam, sino tenemos muchos, 12 por lo menos. Sí, no solamente el Srimad Bhagavatam, que es Krishna mismo, sino que también tenemos explicaciones y comentarios para entender el Srimad Bhagavatam de devotos puros como es Srila Prabhupada. Sin la intervención de estos comentarios, por ahí sería muy difícil poder entender esta literatura trascendental para personas que estamos viviendo en Kali Yuga, donde nuestra inteligencia es mucho menor de la que era en otras yugas. Entonces, sin el trabajo de estas grandes almas, tampoco sería fácil para nosotros acercarnos al Srimad Bhagavatam. Y hay un punto en que, escuchando esta clase de su santidad Bhaktivedanta Maharaj, tenemos que agradecerle al señor Chaitanya, porque sin el señor Chaitanya tampoco podríamos entender los significados más íntimos del Srimad Bhagavatam, sobre todo la parte de las razas, de los relacionamientos, porque él justamente es el que nos habilita a entender esa parte como más íntima, más confidencial del Srimad Bhagavatam, que es la relación de, por ejemplo, cuando hablamos de estos sentimientos de angustia, de separación, la desesperación de no poder compartir con el señor Chaitanya de todos los 6 Goswamis, que todos tuvieron este mismo sentimiento, ¿no es cierto?, de angustia, de no poder verlo, pero tener que también al mismo tiempo saber que tienen un papel súper importante que cumplir, que es escribir esta literatura para que nosotros podamos comprender hoy por hoy
en pleno siglo XXI, el Srimad Bhagavatam, entender la figura del señor Chaitanya, entender las bases filosóficas de ser Vaishnava. Gracias por el comentario, José. Bien, bueno, yo les digo, este verso a mí particularmente me encanta y sobre todo la parte de que es mi único amigo. Eso de tenerlo al Srimad Bhagavatam como un amigo, porque él nos está tratando de purificar, nos está tratando de mostrar los pasatiempos de Krishna, nos está tratando de que nuestra mente quede fija en Krishna, me parece una bendición. Bien. Antes que pase al otro, les voy a hacer, porque si no me voy a olvidar, el pasatiempo que tiene con Rupa Goswami en una clase del Srimad Bhagavatam dada por Raghunatha Bhatta Goswami. Dicen que era normal que como su Ishtadev, es decir, vieron que todas y cada una de los Goswamis tienen una deidad como que es el dueño de su corazón, vamos a decirlo así simple. El dueño de su corazón, de sus ojos, de su alma, todo es una deidad en particular. Rupa Goswami tiene a Govindaji, Sanata Goswami tiene, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la deidad que le roba el corazón a Raghunatha Bhatta Goswami? El Srimad Bhagavatam. Esa es la deidad que tiene en su corazón. Por eso recita también el Srimad Bhagavatam. Por eso dicen que las clases de él eran un néctar, y ahora que les hice esta introducción, les voy a contar el pasatiempo. Dicen que era común que Raghunatha Bhatta Goswami en Vrindavan recitara él el Srimad Bhagavatam y diera él el Srimad Bhagavatam ante figuras como Rupa Goswami, Shiva Goswami, o sea, los otros Goswamis de Vrindavan. Una vez había un brahmana que viene de otra ciudad, va a escuchar el Srimad Bhagavatam y queda encantadísimo con la clase, fascinado, y en un momento observa que hay alguien que está en un asana un poquito más elevado del asana de Raghunatha Bhatta Goswami, que estaba recitando el Srimad Bhagavatam y estaba dando una clase. Entonces toca a otra persona que estaba ahí, a otro devoto, y le pregunta que quién era esa persona que estaba en ese asana más elevado que el que estaba dando la clase de Srimad Bhagavatam. Vieron que normalmente está esa disposición de que el asana es para la figura más importante o la figura que esté dando la clase, que a veces no es la figura más importante, pero bueno. Lo digo, por ejemplo, para cuando me toca dar clase a mí, que hay otros devotos más calificados. Volviendo al tema, estaba en esa asana un poquito más alta que la de Raghunatha Bhatta Goswami, estaba Rupa Goswami. Como este devoto, este brahmana, no conocía a ninguno de los dos, le llama la atención. Lo vuelve a observar y queda sorprendido porque le da la sensación que Rupa Goswami no está en este mundo, que había dejado el cuerpo. Entonces se acerca, no lo escucha respirar, tiene los ojos cerrados, está como en un samadhi muy profundo, y se vuelve a acercar a este otro devoto y le dice, este devoto ha dejado el cuerpo. El devoto mira hacia donde está Rupa Goswami, le dice, no, está escuchando. Pero lo vuelve a mirar el brahmana foráneo, extranjero, y le dice, pero has dejado el cuerpo. Le dice, no te preocupes, ya vas a ver cuando termine la clase. El brahmana foráneo no se quedó contento con esa explicación, entonces le pone unas bolitas de algodón en las fosas nasales a Rupa Goswami. Y sigue escuchando el Srimad Bhagavatam, pero no deja de estar preocupado por esa persona que está en esa asana. Termina la clase, todo el mundo súper extático porque fue una clase maravillosa del Srimad Bhagavatam, que lo cantó en los 4 tonos, precioso todo. Y ve
escucha una gran inspiración y exhalación al mismo tiempo, y esas bolitas de algodón que le había puesto a Rupa Goswami salen prendidas a fuego, se prenden fuego. Y en ese estado de trance total, de samadhi total, dejaba a Rupa Goswami las clases de Raghunatha Bhatta Goswami, porque él parecía que realmente estaba viendo todo lo que, como Vyasadeva. Saben que Vyasadeva, cuando empieza a escribir el Srimad Bhagavatam, lo tiene, imagínense como una película, que uno ve una película así completa. Bueno, así completa tiene el Srimad Bhagavatam Vyasadeva delante de él, hasta que lo empieza a recitar y a ordenar. Pero ese nivel de concentración, ese nivel de potencia tenían las clases tan especiales de Raghunatha Bhatta Goswami y el Srimad Bhagavatam. Por eso les digo, si existe la máquina del tiempo, yo quisiera presenciar alguna de esas clases, por favor. Por favor. Así que si alguno la inventa, me avisan. Bueno, más allá de la broma, vamos a avanzar un poquito más. La identidad espiritual. Esto está en el Gaura Gonadeya Dípika, en el verso 185. Srila Raghunatha Bhatta Goswami es la encarnación de Raga Manjari en el mundo espiritual. Raga Manjari, no conseguí ninguna imagen más o menos porque vieron que cada una de las Manjaris tiene una descripción muy específica. De esta no encontré, así que no les traje imagen esta vez. Ella es una joven de unos 13 años más o menos, con tez dorada, como la flor champaca, viste ropas blancas con pluma de cisne y es muy querida por Sri Rupa Manjari. ¿Cuál es su servicio que tiene en el mundo espiritual? Ella sirve a Srimati Radharani adornando su cuerpo con pasta de sándalo, alcanfor, cúrcuma y almizcle. Es un servicio como muy personal. Y es muy querida por Sri Manjari, así que imagínense la relación tan linda que deben tener ellas en el mundo espiritual. Bueno, esto estaba en el Gaura Gonadeya Dípika, en el verso 185, que es el que nos relata quién es quién, digamos, nos da un pantallazo, una lámpara, por eso el Gonadeya Dípika, nos da una lámpara para entender, un poco de luz, para entender quién es quién de los asociados en los Gauranga Lilas o Chaitanya Lilas con respecto a los pasatiempos de Krishna. Bien. Últimos días y legado. Bien. Raghunatha Bhatta Goswami pasó sus últimos años en el Radha Kunda, o sea, en Vrindavan, dando clases. Como les decía, su servicio era ese, recitar las clases del Srimad Bhagavatam. Y a mí me interesó muchísimo un punto que cuentan cómo era la conducta de él en su vida cotidiana. En su vida cotidiana, se los voy a leer, dice, nunca participaba en ningún tipo de crítica o menosprecio a los devotos. Que eso es muy importante, porque cualquier persona que haga una crítica a un devoto es como les decía la otra vez, si uno juega el juego de la oca, uno quiere avanzar, ¿no es cierto?, para llegar al final. En esta carrera espiritual, si uno critica a otros devotos, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, como el cangrejo. Vamos al punto de salida, ¿sí? En vez de llegar al punto de llegada, vamos al punto de salida, porque vamos 3 casilleros, 4 o 5, depende de lo que hagamos, para atrás cuando uno critica a un devoto. Y él se enfocaba únicamente en los aspectos positivos de los demás, siguiendo el ejemplo de Haridasa Thakura, que decía que había que ser como una abeja que busca el néctar en la vida de los devotos y no como una mosca que busca las heridas. Me encantó ese ejemplo como para entenderlo, sobre todo, más que nada, para conducirnos a nuestra vida cotidiana, de tener presente esto de este ejemplo que nos dejó Raghunatha Bhatta Goswami
de ver el lado favorable de los devotos y nunca criticar, porque cada uno hace en la medida que puede, según las habilidades que tiene y según el tiempo, lugar y circunstancia. Bien, entonces, les decía, partió de este mundo en el año 1580 a los 75 años de edad, y se dice que al momento de dejar su cuerpo, él tenía el Srimad Bhagavatam sobre su pecho. Hay un detalle que les voy a contar. Era muy común que dos cosas. Primero, el Srimad Bhagavatam no es la encuadernación de cualquier libro que nosotros tenemos así, con tapadura y qué sé yo. No, eran hojas de palma. Entonces, las hojas de palma son como muy sensibles a los cambios, ¿no es cierto? Y cada uno de los Goswamis se hacía sus propias hojas de palma o tenía a alguien que ayudara para hacer esas hojas de palma y hacer sus libros. El Srimad Bhagavatam, que tenía en sus manos siempre Raghunatha Bhatta Goswami, muchas veces él cuando empezaba a recitar, como él como que veía todo lo que estaba recitando, muchas veces estallaban lágrimas mientras hacía esa recitación. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces las mismas lágrimas de Raghunatha Bhatta Goswami borraban el verso siguiente. Porque claro, cuando se moja, bueno, pasa hasta el día de hoy, vos mojás un papel que está escrito y no lees lo que dice, o sea, y entonces él, la exclamación que siempre hacía era, por favor, ¿alguien tiene el verso que sigue? Más allá de que él lo supiera, necesito poder verlo, porque no puedo vivir con esta angustia. O sea, él le pedía a cualquier otra persona que tuviera una copia del Srimad Bhagavatam, porque ese verso se le había mojado, entonces él quería seguir cantando el Srimad Bhagavatam. Ese tipo de devoción tan profunda, tan significativa, es la que tenía Raghunatha Bhatta Goswami. Bien, se decía que tenía el Srimad Bhagavatam en su pecho al momento de dejar este planeta. Llevaba lo que quedaba de la guirnalda de Tulasi que Mahaprabhu le dio. Piensen que habían pasado unos cuantos años. Sostenía las hojas de betel como prasada y estaba rodeado por devotos cantando el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo creo que con la muerte de Raghunatha Bhatta Goswami se cumple un ciclo, porque en ese mismo año, en 1580, fallecieron los tres, Rupa y Sanata Goswami. Él fue el último en dejar el cuerpo, y con un mes y medio más o menos de diferencia entre uno y otro. O sea, lo que debe haber sido para el planeta que estos tres devotos hayan dejado el cuerpo en ese mismo año debe haber sido tremendo. Y sobre todo, se dice que él dejó el cuerpo porque no toleraba, porque ya la tolerancia a perderlo Mahaprabhu para él le hizo mucho daño en su corazón. Y perder a sus compañeros, a sus amigos, Rupa y Sanatana, es como que lo terminó diríamos así comúnmente, de matar. Pero nos muestra también el otro lado, que es la importancia del desarrollo de relaciones genuinas y verdaderas de amistad en conciencia de Krishna. Lo importante que es, ayer estaba hablando con mi vecino, yo tengo la suerte de tener varios devotos que nos rodean acá en el pueblo, un pueblo así, somos 800, imagínense, enorme. Y tengo la suerte de tener vecinos devotos. Y estaba hablando con mi vecino de abajo, Gauranga Prema, de la importancia de tener amigos devotos para que justamente podamos transitar esta vida material que no deja de tener sinsabores y poder transitarla juntos, poder sentirse acompañado en este camino de vuelta a casa. Así que bueno, nada, importante esto del desarrollo de relaciones genuinas de amistad en conciencia de Krishna. Y para un poquito cerrar, quería recordar
cuáles eran las deidades de los 6 Goswamis, porque como este es el último de los 6, ¿se acuerdan que Radha Govindaji era de Rupa Goswami? ¿Se acuerdan que Govindaji es su Ishtadev, la deidad que le roba el corazón? Radha Madan Mohan, que es la que está aquí, es de Sanatana Goswami. Radha Damodara de Shiva Goswami. Radha Raman de Gopal Bhatta Goswami, que bueno, esta es una de las más especiales, bueno, son todas especiales, pero esta es automanifestada de una Shila. ¿Se acuerdan de ese pasatiempo? Después de Raghunatha Goswami, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dio su Govardhan Shila, la Shila que él adoraba, se la da a Raghunatha Goswami. Y, me quedó Radha Raman, no, y Raghunatha Bhatta Goswami, no, tenía que poner acá el Srimad Bhagavatam, por eso puse esta imagen, pero me olvidé cambiar el nombre, perdón, es el Srimad Bhagavatam, la deidad regente en el corazón de Raghunatha Bhatta Goswami. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta clase. Srila Raghunatha Bhatta Goswami Ki Jai. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, reclamos, quejas. Bueno, Marisha, bueno, yo tengo una pregunta. Primero, darte las gracias porque con la forma que lo has contado me ha transportado a esa época, la verdad, y nada, y lo único pues que me queda, digamos, es valorar a ese tipo de oradores, de ese tipo de personas que había. En la actualidad, ¿tú consideras que hay alguna gente así que recite el Bhagavatam de esa manera? Sí, ¿Consideras? ¿Puedes decir quién o...? no les sé el nombre. Yo les voy a pasar el link que nos lo pasó a mí en este seminario que estoy haciendo de su santidad Bhaktivedanta Maharaj. Él nos dijo que es la mejor recitadora que ha escuchado. Y miren que él es una autoridad en el tema, porque él lo recita muy lindo. Está disponible todo el Srimad Bhagavatam, completo. Ella lo grabó completo. Les voy a pasar el link y está en un solo tono, pero bueno, es muy bello como lo hace y es una oportunidad impresionante para escuchar al Srimad Bhagavatam. Aunque uno no entienda sánscrito, es Krishna mismo, entonces lo estamos escuchando a Krishna. Gracias. Pásanos lo mejor a los piececitos azules. Vale, sí, me imaginé Allí que nos sí. queda, porque aquí pues se pierden. No, sí, lo iba a pasar en el grupo de WhatsApp y lo mismo iba a pasarles las 3 maneras de esta devota de cantar el Srimad Bhagavatam porque es muy bonito para ver las diferencias, digamos, que existen en el canto. Pues mira, yo quisiera decir que el hecho de que le durara tantos años la guirnalda de Tulasi en sí mismo es como un milagro, porque en realidad no duran mucho. O sea, yo tengo la experiencia y eso que guardo, por ejemplo, lo pongo en cajas de plástico así bien cerradas cuando ya está bien seca y lo guardo o sea, cuando en verano hay muchas manjaris y entonces pues lo voy guardando para si en invierno hace falta y tal, para tenerla seca, ¿no? Para la adoración a la deidad del templo. Pero uno se da cuenta de cómo se convierte en polvo, o sea, no dura tampoco mucho, ¿no? O sea, No, igual a los 5 años o algo así ya se empieza a hacer un poco polvo. Y entonces, pues eso que es raro que le durara tanto, es como un milagro, ¿no? Como a veces también que cuentan, los católicos también cuentan a veces cosas, ¿no? De que hay lo incluso... que pasa es que esa guirnalda de Tulasi estuvo en el cuerpo del señor Chaitanya. Es obvio que iba a durar más, es obvio que las cuentas que él usa, o sea, el Kanti Mala que él usó, que era del señor Chaitanya, o sea, son cosas que tocaron directamente el cuerpo de él, son ya, es maja prasadam, son maja, Sí, como que son, superó las leyes la lógica físicas. de la física sí, no Sí. la tienen. Y hablando me hiciste acordar de cómo dejó el cuerpo,
el caso de él es complicado porque cuando deja el cuerpo Srila Raghunatha Bhatta Goswami, hay una amenaza muy fuerte de los musulmanes. Y vieron que normalmente se entierra los cuerpos enteros en samadhi, se hace todo un procedimiento. Y en el caso de él, para evitar que los musulmanes profanaran el cuerpo, se decide cremarlo y enterrar esas cenizas en el samadhi, que no es algo común. Normalmente a los Goswamis se los enterraba directamente con sal y todo, como Srila Prabhupada, ¿se acuerdan? Y por eso le digo, el caso de él es muy, muy particular porque había una amenaza muy fuerte de los musulmanes. Entonces, para evitar cualquier tipo de profanación en el cuerpo, se decidió que la mejor manera era hacer la cremación y enterrar las cenizas en el samadhi. El samadhi de él está en el Radha Kunda. Hoy estoy trabadísima para hablar, discúlpenme, pero tengo una traba hoy. Está en el Radha Kunda. Vieron que está la de Raghunatha Das Goswami, la de él, y al lado está la de Krishna Kaviraj Goswami. Están todas, esas tres juntitas, ahí en el Radha Kunda. Así que bueno, nada, si tienen algún comentario o pregunta más, no sé. Mira, yo también quería decir, mientras a alguien se le ocurre, de que pues vemos así, muchas veces nos lamentamos de que en el Kali Yuga todo pues es muy difícil y tal, pero fijaros las ventajas que tenemos de que tenemos tantas copias del Srimad Bhagavatam, tantas como que no damos ni abasto. Y luego también acerca de las grabaciones, tenemos grabaciones de Srila Prabhupada, vídeos. Imaginad si en esa época hubiera podido estar, ¿no? Estas máquinas para que por un lado vemos, ¿no? La tecnología, todo lo artificial y nos lamentamos pero ojalá que en esa época pues pudiéramos escuchar ahora la voz del señor Chaitanya, la voz de los Goswamis. O sea, como que Totalmente. tenemos unas ventajas ahí en Kali Yuga también, ¿eh? Sí, es Para ver que lo positivo. tenemos muchas ventajas, porque si nosotros estuviéramos en otra yuga, el yuga dharma sería totalmente distinto. Sería hacer esos yagnas espectaculares, entrar en samadhi, qué sé yo, muchas cosas muy complicadas. Y hoy por hoy es súper simple. Es cantar el Mahamantra eh, y ya está. O sea, fíjense que tampoco es que Kali Yuga es, por supuesto que es malo, pero tiene muchísimas cosas que nosotros podemos apreciar más allá de la tecnología, como decía recién Nityangi, es que simplemente con el canto del Mahamantra nos estamos purificando y estamos estableciendo una relación personal con Krishna. Por eso también es tan importante el canto de nuestras rondas. Es cómo nos relacionamos con él. También es importante la lectura del Srimad Bhagavatam, porque es es la encarnación literaria, como decíamos recién, de Krishna, y es la única fuente para leer los pasatiempos de Krishna, entender un poquito, por ejemplo, sus expansiones, sus distintos avatares, para qué vino, las cuestiones filosóficas. O sea, para mentes curiosas, el Srimad Bhagavatam. Yo creo que esa es la gran fuente que tenemos de conocimiento. Tengo una pregunta yo. Sí, por favor. ¿Por qué se dice samadhi? A ver, samadhi es el estado de conciencia fijo en Krishna constantemente, Sí, pero aquí se pone samadhi a un cuerpo, obviamente de una persona santa metida en sal. sí. ¿Qué relación tiene eso? Samadhi se le llama al lugar donde quedan los restos Pero- sí, pero mortales. por qué justamente qué relación tiene? ¿Cuál es la razón? La razón práctica no la sé, honestamente, no sé si alguien la conoce, pero se le dice Samadhi, yo creo, me hago cargo, no lo sé, pero me intuyo
que debe ser porque queda su cuerpo en posición de loto y está en ese lugar con toda la parafernalia o lo que quede. Por ejemplo, en el caso de Raghunatha Das Goswami, el que vimos la otra clase, en el caso de él, al lado de él está la Shila, la Govardhan Shila que le dio el señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? En el Pero caso... Ujú. el samadhi, la palabra samadhi, no hace referencia al cuerpo, No, a sino un más estado bien de a la meditación. conciencia, sí. O sea, ya que esté puesto en posición de loto o que tenga cosas que ayudan a la mente, son parafenarias. Sí, sí, sí. Entonces, Déjame que lo busque. Un sí. segundito. Ya te busco qué significa samadhi. A ver, vamos al diccionario de sánscrito. Y ahí te digo. Eh, Perdona, yo pues, si puedo opinar algo, pienso que a lo vos, mejor la misma palabra tiene varias acepciones, o sea, podría ser también eso como varias representaciones, ¿no? Y a lo sí, mejor acá dice, tiene dos acepciones. Una acepción es como estado místico de meditación profunda y la segunda es como tumba o monumento de un devoto. Por ejemplo, es el lugar donde un gran devoto dejó su cuerpo y a menudo es una tumba sagrada, perdón, construida sobre las cenizas o sobre el cuerpo mismo. Por ejemplo, está el caso de Rupa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, los dos casos están en el Radha Kunda. Entonces, las dos acepciones es les dije que estoy trabada, mil disculpas, absorción espiritual total en Dios, y la segunda acepción es lugar sagrado donde reposa un devoto puro tras dejar su cuerpo, símbolo de una vida entregada a Krishna. Ahora sí. O sea, son dos acepciones. Sí, esas las conocemos, pero así la cuestión técnica de que se use como en los cementerios de santos, eso es lo que me llama la atención. Es que es un lugar de peregrinación. Es un lugar donde uno puede entrar en contacto con lo que queda. Nosotros pensamos que también hay En energía contacto sutil. con lo que o en contacto con lo que representó su pasaje por este mundo. Exacto. Porque con lo que queda, yo creo que a nadie le interesa, ¿no? Yo pensaba, a ver, no nos olvidemos que los pasatiempos que se suceden en Brindavan son eternos. Entonces, en este mismo momento se están desarrollando los pasatiempos de Krishna con Radharani en Brindavan. Y como dijimos, esta identidad espiritual que tiene, en este caso, Raghunatha Bhatta Goswami, es Raga Manjari. Entonces, esa personalidad Raga Manjari en este momento está en Brindavan adornando a Srimati Radharani con el sándalo, con el almizcle, con el alcanfor y no me acuerdo qué otra cosa más era que usaba ella, pero son pasatiempos eternos. Entonces es una forma de tenerlo presente, pero al mismo tiempo recordar que en este momento esos lilas, esos pasatiempos de Krishna están sucediendo. No sé si te... esperen que hay alguien que dejó algo en el chat. Y Lakshmi Seva tiene ahí, te dice, es uno de los 6 Goswamis de Brindavan. ¿Qué cualidades nos enseña? Dice. ¿Perdón? Ah, ¿no se me escuchó? No, yo me perdí. ¿Qué? Ah, que Perdón. Lakshmi Seva en el chat, si quieres puedes verlo ahí, yo creo que está en el compartido para todos, dice que él nos enseñó, espera, te lo voy a leer así Ay, literal. sí. ¿Qué cualidad nos enseña? Sí, Bueno, primero que el Srimad Bhagavatam debe ser una constante en nuestras vidas. Segundo, ningún servicio es pequeño
ningún servicio es más importante que otro, porque una de las cualidades más importantes de él, perdón, una de las expertise, una de sus habilidades, ahí está, una de sus habilidades más importantes era la cocina. Y la cocina es efímera porque cocinaste, la gente lo comió y no quedó nada, ¿sí? O sea, no hay un registro escrito de que, uy, hubo una comida en tal lado que contuvo, no hay nada, no hay nada. O sea, tenía tal grado de humildad que era tan bueno en cocinero que todo el mundo quería probar el prasadam de él. Eso por un lado. Y segundo, lo que yo les comentaba de que él tomaba de Sri, no sé si era, esperen que lo busco, no quiero equivocarme de devoto, de que hablaba de la abeja, Haridasa Thakura. No criticar a otros devotos. Eso es como muy importante, porque si uno critica, en vez de avanzar en la vida espiritual, va a retroceder, porque está cometiendo ofensas hacia los devotos. Y a Krishna no le gustan ese tipo de actividades, porque no, aparte no nos aporta nada. Convengamos, criticar a devotos no nos aporta nada. Yo me quedo con esta frase que él siempre repetía, Raghunatha Bhatta Goswami, de Haridasa Thakura, que tiene uno que ser como una abeja que busca el néctar y no como una mosca que busca heridas. Me gustó esto, ¿no es cierto?, de tratar de ver siempre el lado positivo, porque los devotos hacen lo que pueden según sus circunstancias y según sus habilidades. No todo el mundo puede ser un erudito en cantar el Srimad Bhagavatam. No todo el mundo puede ser un experto cocinero. No todo el mundo puede ser un experto cuidador de tulasis o de deidades y así. Por eso, pero cada servicio es importante. Y ahí me acuerdo que estuve en una clase de su santidad Yadunandana Swami y él dijo que hay un significado del Chaitanya Charitamrita que en este momento se me borró el número, pero ya me voy a acordar, que lo importante es que todos somos parte de esta gran familia que nos dejó el Señor Chaitanya y todos y cada uno de nuestros servicios es importante y necesario, porque ninguno puede cubrir lo de los demás. O sea, fíjense que lo importante que es que cada uno cumpla su servicio, porque yo no puedo cumplir el servicio que hace Nityangi, ni el que hace Lakshmi, ni el que hace Estefanía, porque no podemos. Cada uno hace lo que puede. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta más. Ah, Fernando, antes que me olvide, ¿se puede armar un samadhi incluso? Estuve en uno en Córdoba que me recomendó abrir su tapa, con una flor de una guirnalda que usó Srila Prabhupada no me acuerdo en dónde, pero se puede incluso armar un samadhi con ese Maha Prasad, porque fue una En guirnalda. Mayapur. El del Claro, Mayapur Chandrodaya Mandir es un Pushpa Samadhi, claro. con la guirnalda. Y el de donde está el cuerpo es el de Brindavan, del Krishna Sí, Balaram Mandir, y el de Mayapur es el del templo de ISKCON Mayapur, es Pushpa Samadhi. sí, ¿Qué por es eso. Puspa? ¿Puspa Pushpa qué es? es flor en Ah, sánscrito, vale, vale. es flor. O sea, como una, Interesante. Puspa Samadhi ya suena más místico, ¿no? suena más lindo. Sí. Pushpa Samadhi suena más lindo, sí, sin duda que sí. Sí, Pero porque bueno, lo que menos importa de una persona santa, prácticamente lo que más importa es su vida, su obra, su ejemplo, su estado de conciencia. Y lo que exacto. menos importa es el traje cuerpo, que finalmente pues es simplemente una vestimenta, ¿no? Pasajera, es como un carro en Ujú, la chatarrería. exacto, una máquina de realidad virtual, diría mi gurú. Claro. Sí, pero lo único es que a nosotros, yo creo que la existencia de los samadhi es un momento para reflexionar, para darnos cuenta de la buena fortuna que tenemos de conocer conciencia de Krishna, de entender que hubo devotos que hicieron muchísimo para que nosotros hoy podamos acceder a esta literatura que les estoy contando hoy acá. Sin el trabajo de todas estas grandes almas, nosotros tampoco podríamos entender un solo significado del Srimad Bhagavatam.
porque el Srimad Bhagavatam, esto lo dijo Su Santidad Bhaktivedanta Maharaj en su seminario sobre el Srimad Bhagavatam, Abobim. la única manera de entender el Srimad Bhagavatam es a través del señor Chaitanya, Nityangi. Y mira, que quería decir acerca de esto de las, podemos decir también las reliquias y del Ujú. cuerpo de una persona santa, que no, o sea, que no es lo mismo que de una persona corriente. O sea, ya en sí, devotos, simplemente devotos que han sido buenos devotos, sinceros, ya también es otra cosa, pero especialmente de devotos puros, ya de personas santas, vamos a decir, en realidad es diferente porque ellos ya tienen una conciencia limpia que trascienden y entonces, aunque estén viviendo en el mundo material, están viviendo en el mundo espiritual también ya. Entonces ya su cuerpo se ha espiritualizado y nosotros, para nosotros eso son piedras de toque. Sí. Entonces, no, claro que es digno de veneración y eso forma parte de la cultura de los personalistas. O sea, el ver que el cuerpo de una persona santa eh, es un cuerpo y es algo material, eso forma parte de nuestra... fijaros que el Pranam Mantra de Srila Prabhupada dice que que viene para librar en los mundos occidentales del nihilismo y el impersonalismo. Tenemos todos como muy ahí en el ADN, ¿no? Aunque somos personalistas de la teoría, pero de fondo tenemos mucho nihilismo y mucho impersonalismo instalado en el En el hardware, ¿no? ADN, sí. Sí, y entonces, pues, por eso podemos llegar a pensar así, pero en realidad todo lo que provenga de un santo, de una persona santa, todo eso nos puede ayudar de muchas maneras, porque ya no lo ha sublimado, ¿no? Ya no es material, es espiritual. Es que eso está en un significado del Srimad Bhagavatam que ahora no estoy recordando, que los voy a buscar, los voy a poner en el grupo de WhatsApp, que el cuerpo de un devoto se espiritualiza, como decía Nityangi, cuando él, cada vez que nosotros estudiamos el Srimad Bhagavatam, leemos el Srimad Bhagavatam, cantamos el Mahamantra, estamos espiritualizando nuestros cuerpos. Y en el caso, nosotros, imagínense esas personalidades que son devotos puros, que es otro nivel, como hacía muy bien la distinción Nityangi. Yo les voy a dejar una reflexión, si me dejan, de Srinivasa Acharya, que dice lo siguiente sobre el Samadhi de Raghunatha Bhatta Goswami. Al ver su Samadhi, mi corazón se rompe y mis ojos se llenan de lágrimas. Pero al recordar sus glorias, me inunda la dicha. ¿Quién no se alegraría? Era un maestro experto de todas las escrituras. Incluso Brihaspati se levantaría y aplaudiría al escuchar sus exposiciones. Sus discursos sobre el Bhagavatam no se pueden comparar con nada. Hasta Vyasa quería sentarse a escucharlo. Me parece una manera hermosa de terminar la clase de hoy, si no tienen Pues más sí, preguntas. ojalá que tuviéramos esos significados, igual que tenemos los significados de Sila Prabhupada, que tuviéramos los significados de él, pero bueno, ahí están en el éter, ¿no? Porque Sí, se dice que los sonidos, especialmente los espirituales, o sea, siguen quedan. todavía ese sonido dando vueltas. Entonces, pues ahí está si lo queremos captar, ¿no? Si lo invocamos y oramos para poder entrar en contacto con él, aunque no sea de una manera consciente que lo podemos poner en palabras, pero podemos limpiarlo, porque la plataforma trascendental es así, que podemos entrar en contacto con ella a través del deseo Totalmente. y de la Ojalá, oración. ojalá. A Mm. mí me encantaría, sinceramente, tener acceso a escuchar, aunque sea un pedacito Pues es una nuestro clase. deseo. Si lo Ay, sí, deseamos, lo podemos hacer, pero
tenemos también muchos otros deseos Sí, eh, totalmente. y apegos que tenemos que Y purificar. anartas y Claro. todo lo demás. Pero bueno, muchísimas gracias Muchas por la gracias a ti, oportunidad. Marisha, por ponernos en contacto con esta gran alma. Y bueno, pues como decimos siempre, te decimos hasta luego, que Krishna te bendiga con larga vida y Gracias. que podamos seguir Muchas practicando. Que nos gracias, dé larga Marisha. vida a nosotros también para que tengamos oportunidad de limpiarnos y purificarnos más. Sin duda que sí. Hare Gracias. Venga, Krishna. Hare muchísimas Krishna. gracias. Gracias. Si Hare le queréis dar Krishna. las gracias a Marisha, abrir los micros y darle las gracias. Gracias, Marisha. Hare Krishna. Muchas Muchas gracias gracias. por Bueno, estar, Haribol, que por las tengamos un buen día de preguntas. domingo. Feliz Haribol, domingo Haribol. para todos. Haribol.